Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el otro lado de las ondas. En el programa de hoy nos visita Alfred Kobami, un reconocidísimo escapista, también ilusionista, que ostenta varios récords del mundo y que viene a contarnos algunas cosas sobre él y su espectáculo sumamente interesantes. No se escapen, porque lo que viene a continuación les va a dejar helados. Y es que Alfred ostenta actualmente el récord mundial de permanencia en hielo a 10 grados bajo cero. Y recuerden, si les gusta el programa, pueden suscribirse para recibir un pequeño aviso cada vez que publiquemos un nuevo episodio. No vaya a ser que se lo pierdan. Como siempre, comenzamos. Hace más de 2000 años, en la antigua Roma, algunos artistas añadían en sus espectáculos lo que hoy podríamos considerar protoescapismo, números o retos que implicaban liberarse de fuertes cadenas o de cuerdas que les rodeaban prácticamente cada centímetro del cuerpo. Pero el escapismo, como forma de arte estructurada, comenzó a desarrollarse mucho tiempo después, a finales del siglo XIX y principios del XX, y de la mano, sobre todo, de un hombre que seguro conocen, Harry Houdini, cuyo nombre en realidad era Eric Weist. Houdini nació en Budapest, en Hungría, allá por el 1874, pero se crió en Estados Unidos, donde popularizó y convirtió el escapismo en una forma independiente de arte y entretenimiento. Ya no se trataba de un relleno o un complemento de un espectáculo, sino del espectáculo en sí, y con letras mayúsculas, porque Houdini era capaz de liberarse sin problemas de esposas, cadenas, baúles cerrados o camisas de fuerza, y lo hacía, además, añadiendo un componente de peligro a sus actuaciones que le limitaba en el tiempo y que podía suponer, en caso de cometer un fallo, la muerte. Porque no es lo mismo desatarse una camisa de fuerza sentado cómodamente en una silla que hacerlo mientras cuelgas boca abajo de una cuerda suspendido en el aire y a varios metros del suelo o sumergido en un tanque de agua. Pues bien, el hombre que hoy nos visita ha hecho lo mismo que Houdini y más. Entre sus galardones se pueden contar varios récords mundiales de escapismo en los años 2007, 2009, 2016, 17 y 18. Ostenta el récord mundial de permanencia en hielo. Se liberó en apenas 12 segundos de un saco que estaba en el interior de un cajón de madera sellado que estaba a su vez en el fondo del río Guadiana. Se ha sumergido en cemento en una hormigonera en marcha, ha sido enterrado vivo e incluso ha pasado 24 horas en el interior de uno de los más temidos artefactos de tortura de la antigua Inquisición, la Artesa. Se define como escapista, ilusionista y muy optimista, algo que sin duda hay que ser para meterse en los líos que se mete de manera voluntaria. Sus espectáculos han aparecido en televisiones de todo el mundo, también en Got Talent. Ha actuado en Francia, Italia, Latinoamérica, Marruecos y podría seguir. Pero la cuestión es que ha sacado un ratito, entre tanto trabajo, para visitar Soles Lejanos 2.0 y contarnos en qué consiste lo que hace, cómo lo prepara y algunas anécdotas que les van a dejar con los pelos de punta. Les estoy hablando de Alfred Kobami. Alfred, bienvenido a Soles Lejanos 2.0. Es todo un placer tenerte con nosotros. Hola David, bueno, el placer es mío, en realidad, que me hayas invitado a echar aquí un ratito contigo y con tus oyentes. Bueno, es una maravilla tenerte porque vamos a aprender un montón sobre algo que, en cierto modo, es un gran desconocido, ¿no? Supongo que no nos vas a desvelar ciertos secretos,
pero sí que vamos a aprender en qué consiste el escapismo. Y es que tú desde los 3 años ya jugabas con varitas y chisteras, a los 7 cayó en tus manos un cómic sobre Houdini y tu abuelo materno te regaló una enciclopedia de magia. ¿Qué supuso esa combinación para ti? Uf, eso fue la bomba que marcó mi destino. Lo fue todo en mi vida, yo creo. A ese momento, le debo todo lo que he hecho hasta el día de hoy. Tú con esa edad pues recibes esto y no tienes ni idea, David, de lo que va a marcar en tu destino todo esto, ¿no? Claro, claro, supongo que te viste anonadado, ¿no? Un poquito por la figura de Houdini y por lo que es la magia, que la magia es, bueno, encierra todo un mundo maravilloso. Sí, yo al principio yo no tenía ni idea, ¿eh? No veía la conexión que había entre las dos historias. Claro, era un niño, tú piensas que era un niño que no entendía muy bien todo esto, pero bueno, hubo una serie de acontecimientos fortuitos que me pasaron ya desde pequeño que me hicieron de alguna manera entenderlo. Por un Mm. lado tenía los libros de Houdini, era un cómic y un libro de Houdini que, pues, bueno, revelaba sistemas de inmovilización, de cómo escaparse y tal, pero todo esto en inglés. O sea, yo ahí me guiaba por las figuritas. Yo no tenía ni papá, apenas hablaba el castellano bien con esa edad, pues, como para hablar inglés, ¿no? Claro. Pero bueno, eran los dibujos, las imágenes que venían en el libro, era lo que yo veía, ¿no? Y el tipo era como un superhéroe, ¿no? Que se escapaba de las cosas y tal. Y luego, por otro lado, tenía la enciclopedia de Armenteras, que es una enciclopedia de magia conocida entre los magos. Uh-huh. Y claro, yo no relacionaba para nada las dos cosas, pero me gustaban las dos cosas, ¿vale? Luego, con Claro. el tiempo, tuve un pequeño accidente, un acontecimiento fortuito que determina que me convierta en escapista sin saberlo. Resulta Uh-huh. que donde yo vivía, en un pueblo de Cáceres, cerca de donde yo vivía, tú sabes que los niños hace casi 50 años jugábamos en la calle, ¿no? No, Claro, no como sí. ahora, que juegan delante. Ahora juegan con las tablets. Claro, ahora juegas delante de una pantalla, pero antes jugábamos en la calle, nos pelábamos las rodillas y corríamos y bueno, sí, A y la vivíamos. peonza, con las chapas, con la taba incluso. Sí, sí, exacto. La lima, ¿no? Cuando llovía y había barro en el campo, clavábamos la lima, en fin. Pues cerca de donde yo vivía había una especie de chatarrería, lo llamaban así. Hoy en día diríamos un desguace, ¿no? Uh-huh. Y eso era territorio prohibido para los niños del barrio, no podíamos entrar allí. Y una tarde, pues nos metimos yo y un amiguete, nos metimos allí en la chatarrería del tío Quilino, que se llamaba así el dueño de aquello. Uh-huh. Llamaban así, el tío Quilino. Es un nombre muy, muy de pueblo, Sí, sí, y de muy rural. chatarrero, ¿no? Bueno, pues resulta que jugando allí en la chatarrería de este hombre tenía coches chatarra apilados allí, coches de estos pequeños. Bueno, en esa época no lo veía pequeño, ahora sí que lo recuerdas, pues serían como 600 y coches de este tipo, ¿no? Uh-huh. Y subidos, los tenía así como apilados y recuerdo que estábamos subidos en estos coches y se salió mi amigo y no sé qué hizo, que empujó la torre aquella o lo que fuese y yo caí dentro de uno de los coches y tuve que escarbar en el suelo para fugarme de allí, cuidado, ¿eh? Ah. Pues tendría yo 8 o 9 años. Y ahí ya, pues yo era la hostia, ¿sabes? Ya me vine arriba y ya era Houdini. Bueno, pero no solo te pasó eso, porque a los 13 años te ocurrió algo en un ascensor junto a tu hermana melliza Dalia, que aunque a la mayoría nos pueda parecer una situación incómoda, incluso aterradora, para ti supuso un examen real a todo lo que habías aprendido durante tu infancia, ¿no? Sí, exacto, sí. También me quedé, bueno, no ha sido la única vez que me ha pasado, de quedarme en un ascensor. Ah. Pero bueno, aquí es verdad que llevábamos tiempo ahí en el ascensor y mi hermana ya empezó a ponerse nerviosa, empezó a llorar, a agobiarse. ¿Cómo fue esto, Alfred? ¿O montasteis en el ascensor y se paró de repente? Sí, teníamos problemas en el ascensor. Ya venían barruntando problemas en el ascensor del bloque donde vivíamos, ¿no? Y a veces se paraba el ascensor. De hecho, nos decían, no cojáis el ascensor, que tienen que venir a repararlo y cosas así. Bueno, la historia es que habrían venido a reparar el ascensor, yo no sé, ¿no? Montamos y nos quedamos entre dos plantas. Entonces tuve que abrir el ascensor y abrir la contrapuerta. A ver, que también lo piensas luego con el tiempo, y yo lo pienso ahora ya con la madurez y tal, y dices, joder, qué inconsciente, ¿no?
Porque si en el momento que yo empiezo a deslizarme por el ascensor se pone en marcha, lo mismo me parte por la mitad o me decapita o vete tú a saber la que me podría haber preparado el ascensor, ¿sabes? ¿Pero qué es lo que hiciste? ¿Abriste la compuerta que hay arriba, supongo? No, yo salí por la parte de abajo del ascensor. Ah, por la parte de abajo, joder. Claro, o sea, el ascensor estaba entre hormigón y la puerta de una planta. Sí. Entonces, ¿qué hago? Deslizo y con el pie empiezo a forzar la puerta de abajo, la puerta, pero de la que da a una planta ya, a una escalera, sí, ¿no? Pero esas puertas no se abren normalmente si no está el ascensor, ¿no? Claro, esa puerta no se abre, pero esa puerta, desde dentro, hay una manera de poder abrirla. Y yo sabía abrir eso. Entonces lo abro desde dentro y me deslizo por ahí y caigo entonces a la planta de abajo. ¿Qué pasa? Por eso te digo que esto era de ser un inconsciente, porque si en el instante que yo abro esa puerta y me empiezo a deslizar por ahí, se pone en marcha el ascensor, lo mismo me pilla medio cuerpo fuera y medio cuerpo dentro y me parte por la mitad, ¿sabes? Y de hecho abriste la puerta estando colgado en el cable del ascensor. Y abro la puerta, salto a la planta, cierro la puerta y empiezo a pegarle al botón como si estuviese llamando al ascensor. Y por lo que sea, el ascensor reacciona y baja. Y entonces saco a mi hermana y ya nos subimos y estuvimos un tiempo sin montar el ascensor. Y por supuesto, pues le dije a mi hermana que no le dijese ni mu de esto a mi madre, porque si no, la que me iba a caer iba a ser chica. Algo así solo lo puede hacer un escapista, Alfred. Tú ya de niño ya eras lo que hoy en día eres, o por lo menos el aprendiz. Porque a los 12 años montaste tu primer show de magia, ¿no? Que de hecho combinaba el escapismo con el espiritismo. Sí, ya hacía escapismo. Es lo que te digo, todo esto venía de la enciclopedia de Armenteras y de los libros que ya me iba un poco agenciando, el poquito material que llegaba a mí de magia y de relacionado con esto, ¿no? ¿Y cómo se combina el escapismo y el espiritismo? ¿Qué relación existe entre las dos cosas? Pues sí que tiene mucha. Pero el espiritismo que yo conocía en ese momento era el espiritismo que se explicaba en los libros de magia y que Houdini, de alguna manera, compartía con la gente porque, no sé si tú sabes, imagino que sí, que Houdini fue un tío que entró en una lucha por desprestigiar a los espiritistas de su época, a sus contemporáneos, ¿no? Sí, de hecho se pasaba por las sesiones disfrazado e intentaba revelar los trucos. Y es algo que les llevó, como tú seguro sabes, a enemistarse con Sir Arthur Conan Doyle, porque su mujer era espiritista y fue a uno de los espectáculos de su mujer y reveló los trucos que utilizaba. Un poquito más profunda la historia. A ver, Arthur Conan Doyle había perdido a un hijo que se había ido a la guerra. Este hombre que por la necesidad pues se deja embaucar. Pero fíjate que mucha gente con cultura, o sea, gente que no eran, no sé, para la época Arthur Conan Doyle, un escritor de renombre, de éxito y políticos de la época, gente pues socialmente muy bien posicionado, eran quizás los mayores practicantes del espiritismo de la época y los más crédulos en la disciplina. De hecho, el espiritismo se llega a constituir como una religión, lo sabes, ¿no? Que lo hace Allan Kardec. Y hay una historia muy interesante detrás. Bueno, el caso es que Houdini tenía una gran devoción y un amor intenso por su madre. Yo creo que igual que la mayoría de los mortales, pero en este caso yo creo que era súper exagerado, ¿no? Por lo que fuese, estaba muy unido a su madre. Y cuando su madre muere, él intenta que alguno de estos medium de la época le contacte con su madre. Y entonces cuando un medium de estos que utilizaba el sistema de escritura automática que llamaban, que le escribe una nota diciendo que está poseído por su madre y le deja una nota que le dice, hijo, estoy aquí, no recuerdo muy bien cómo era el texto, ¿no? Hijo, estoy aquí, te quiero mucho, tal y cual, ¿no? Y entonces cuando Houdini coge la nota y Houdini, que era un tío bastante avispado, dice... Bueno, esto está muy bien, dice, pero he de decirte que mi madre no tenía ni idea de escribir en inglés, ¿no? Apenas lo hablaba, contra más para escribirlo, ¿no? O sea que ahí fue donde Houdini dijo, esto es un fraude todo, un engaño, y entra a su guerra, ¿no? Y de hecho ofrecía dinero al medium que le demostrase que era capaz de contactar con su madre o con gente que tal. Bueno, y volviendo a ti, Alfred, tú con 18 años dejaste los estudios y te convertiste en profesional del ilusionismo. Sí, eso es lo que intenté. Bueno, profesional no porque fuese muy bueno. A veces el término profesional lo interpretamos se puede interpretar de varias maneras. Te dedicaste a esto y, oye, claro, no se te debe dar mal
cuando te ganas la vida con ello. Claro, no, bueno, un poco eso, sí, bueno, pero en esos tiempos pues no se me daba tan bien como ahora quizás, ¿no? Bueno, tampoco me dio mal, claro, es como todo, yo sí que siempre he sido muy crítico. No seas modesto porque has colaborado en un montón de programas de televisión, has actuado en medio mundo, en cadenas nacionales, autonómicas, internacionales, has viajado por Europa, por África, has realizado números de magia peligrosísimos que se denominan, bueno, o que tú denominas como ilusionismo mortal. Así que, hombre, algo habrás hecho. Algo, sí, he hecho muchas cosas, David, he hecho mucho. Por eso. Hace unos cuantos programas estuvo con nosotros Gustavo Biosca y nos contó una experiencia que había tenido, una psicofonía que había grabado, lo tenemos en un programa sobre psicofonías, en la Casa de la Inquisición de Garganta de la Olla, donde tú te encerraste durante 24 horas en la Artesa, que es una tortura medieval. Cuéntanos un poco, porque conocemos la historia de Gustavo cuando nos contó aquella psicofonía, el miedo que pasaron todos los del equipo que estaban alrededor tuya, pero al parecer tú de aquello no te enteraste, tú estabas metido ahí dentro. Yo estaba dentro, sí, pero sí que los oía y los preguntaba, lo que pasa es que yo estaba en otros menesteres. Estaba viviendo una de las experiencias más, no te voy a decir increíble, pero no sé cómo catalogarlo, maravilloso para mí, experiencia personal interna de desarrollo personal y de que he vivido dentro de esa máquina de tortura, he vivido momentos como de revelaciones personales, no sé, fue algo extraordinario para mí, ¿vale? Te voy a contar, la Artesa es una especie de ataúd, ¿vale? Un cajón de madera que está diseñado para que cuando tú te pones dentro, te tumban dentro en horizontal, se te queda el cuello de tal manera y la columna vertebral que se te clava o sea, tiene una posición que llevando ahí 15, 20 minutos, media hora, tu cuerpo empieza a sufrir calambres por todos los lados, ¿vale? Entonces, ahí encerraban al reo, lo encerraban en esta caja, en este cajón de madera, tumbado, esposado, las manos flexionadas, atadas a los laterales del cajón y los tobillos igual, las piernas, o sea, tú te quedas inmovilizado. Y entraban tres, cuatro puntitos de luz simplemente por la tapadera del cajón que tú cuando estás tumbado lo que percibes en tu pecho, porque tú tienes la barbilla como flexionada pegada al pecho, es la posición, por eso te digo que te empieza a producir como calambres y unas sensaciones muy extrañas en el cuerpo, en esta posición, y tú te ves como una cruz pintada, o sea, que es lo que se proyecta con estos puntitos, con estos haces de luz que entran y te proyectan en el pecho, ¿vale? Y te pone como una cruz, la cruz cristiana. Entonces, la gente ahí metían al reo, no sé si a todos en concreto, la historia que nos contó el Antonio, que es el dueño de este museo, de esta casa de la Inquisición, que el tío sabe de esto tela, ¿no? Porque lleva años, es el propietario de esto y estudia mucho, le gusta mucho el tema. Bueno, decía que todo el que pasaba, que llegaba ahí si no había muerto antes y llegaba aquí a la Artesa, ya venía tratado de antes, ¿no? Ya había pasado un proceso de apaleamiento, vete tú a saber las perrerías que los hacían, ¿no? Claro, la historia es que un día voy a ver el museo, me paso por allí a ver el museo y empieza este hombre a contarme la historia. El tipo me reconoce porque yo salía en Canal Extremadura, esto está en Extremadura, en Cáceres, ¿vale? Yo salía en Canal Extremadura, he estado años haciendo magia en la cadena y el tipo me reconoce y tal y bueno, me presta una visita así como muy entrañable, ¿no? Y muy, muy simpática por ser yo y tal. Y entonces le digo, oye, Antonio, digo, a mí me encantaría poder hacer algo aquí. Digo, yo me someto a pruebas de resistencia física y mental y tal, y me encantaría probar con algo de esto, ¿no? Refiriéndome un poco a la Artesa, ¿no? Después de que me había contado los métodos de tortura que tenía. Y nada, y me decía el tío, no, pero tú no aguantas ahí, vamos, no, tú no aguantas ahí 5 horas, 12 horas, es imposible, no lo aguantaría. Digo, no, yo me propongo estar 24 horas. Madre mía. El tío se reía de mí, decía, imposible. Pero tú te propusiste estar 24 horas sin haberlo probado nunca. Exacto. Yo no lo había probado, pero bueno, yo veía un poco la estructura de la tortura, ¿no? Del diseño del cajón, cómo iba a ser la posición. A ver, yo venía rodado de hacer varios ejercicios de permanencia y tal, y no lo veía mal. De todas formas, como era para nosotros, bueno, oye, que tampoco pasa nada, que yo me lo planteo como un reto, pero que si no llego, no se acaba el mundo, ¿sabes?
Pues nada, no pierdo nada. Entonces, bueno, era el planteamiento, venga, pues yo quiero estar 24 horas ahí. Y me decía, no, tú no vas a pasar de las 5 horas, 12 horas como mucho. Y yo decía, no, tiene que ser 24 horas, tengo que pasar la noche entera ahí. Pero ya era porque yo veía la historia que tenía ese cajón, ya no era tanto por la tortura en sí, sino era por experimentar lo que había vivido la gente que había muerto ahí dentro. Llámame morboso, no sé lo que era, no sé, vale, me atraía aquello, ¿vale? Sí, sí. Quería pasar una noche allí entera después de haber estado sufriendo todo el día, tal, si era capaz, quería sentir lo que podía ver, quería meterme en el pellejo de la gente que había estado ahí, ¿vale? ¿Y qué sentiste? Porque te corté antes cuando estabas hablando de que supuso para ti algo muy importante, como por ejemplo ese episodio que dicen que puede ser un poco apócrifo, pero cuando Napoleón visitó la Gran Pirámide y tuvo allí una gran revelación, pues que esto para ti también supuso algo similar, ¿no? Bueno, no sé si tanto, porque no creo que lo mío haya cambiado el curso de la historia de la humanidad, pero no, ha sido algo muy de sensaciones, ¿no? Mira, yo lo he pasado mal, ¿vale? He tenido accidentes, he visto el túnel ya 2 o 3 veces, David, he estado jodido en situaciones muy chungas y he controlado el dolor, he controlado todo, ¿vale? He intentado controlar todo lo de mi cuerpo. Hasta ahora puedo decir que lo he conseguido. Oye, nunca se sabe, ¿eh? Yo no digo que pueda con todo, ¿vale? Pero hasta el día de hoy puedo decir que he controlado todo eso. De hecho, yo mismo he evitado morir en alguna ocasión porque he tenido accidentes muy jodidos. Y yo creo que ha sido por el autocontrol que he tenido y cómo he reaccionado y cómo he tenido la mente fría de poder mantenerme ahí. Y lo que yo he vivido en ese cajón ha sido, no sé, yo he leído sobre los viajes astrales, he leído sobre experiencias de estas muy espirituales, ¿sabes? Sí. Y yo cuando he llegado a un nivel de dolor y de desesperación ahí dentro, de decir, hostia, estas sensaciones no las he tenido nunca. He notado como que mi alma se desprendía del cuerpo, David. He tenido sensaciones de una paz, o sea, estando dentro del tormento del máximo dolor, de repente sentir la paz más absoluta. Una potenciación de los sentidos del olfato, del oído, de oír cosas Nosotros estábamos encerrados, o sea, dentro de este cajón, en una sala, que era donde hacían los juicios, la Inquisición hacía los juicios ayer, a la sala del tribunal. Esto en una casa de estas que tienen las paredes súper tochas de piedra y adobe y casas de estas de pueblo antiguas, ¿no? Sí. O sea, te quiero decir que está súper aislado. Escuchaba a la gente hablar en la calle, tío. O sea, como una potenciación del oído, una cosa... Y antes no lo escuchabas, claro, antes de llegar a ese punto. No, nada. O sea, ha sido de repente como decir, ostras, ese estado, no sé si es de concentración absoluta o no sé lo que era, ¿vale? Ese estado lo he conseguido durante esas 24 horas que he estado ahí como 4, 5 o 6 veces, ¿vale? Luego salía de ese estado y otra vez volvía a estar chungo, a dolerme no sé qué, ostras, no aguanto la posición, no puedo, yo no sé si quiero salir, y de repente, ¡pum!, otra vez, entraba en ese estado. Y así me ha repetido varias veces. Ajá. Pero ¿qué capacidad de movimiento tenías en la caja? Ninguna. Nada, no te podías mover nada. No, estaba atado. Tenía los brazos atados y las piernas atadas hacia los lados. O sea, estaba tumbado boca arriba. Tú imagínate que te pones en posición fetal, pero hacia arriba. Y entonces tienes las piernas flexionadas, pero los tobillos con unos grilletes atados a los laterales de la caja, cada uno a un lado, y las manos igual, y el cuello inclinado hacia adelante, mirándote la cruz del pecho. O sea, es una posición pues, de tortura, claro. Sí. Y mirando continuamente una cruz que se dibuja con la luz que entra desde fuera. La verdad que está hecho a mala leche, ¿eh? Está hecho a mala leche, exacto. Es lo único que ves, no ves nada. Eso está... ves solamente ese dibujo, que ni siquiera es lineal, o sea, son puntitos, que tú ya... Esas luces se convierten en todo, ¿no? Cuando empieza a pasar la media hora o lo que sea, pues empieza a fliparte con la luz y yo qué sé. Es una experiencia muy interesante. Yo te digo una cosa, yo lo recomiendo, ¿eh? Oye, pásate 24 horas.
una horita, pásate una horita allí, que es súper interesante lo que se experimenta. Hombre, Sí. aquí yo voy a decir eso que se suele decir de no lo hagáis en casa, porque tú sabes hacerlo y eres experto en estas cosas, pero a ver lo que pasa si cualquiera nos ponemos a intentar hacer algo así, ¿sabes? Hombre, a ver, quiere decir hacerlo, pero bajo control. No te vas a encerrar tú solo ahí que luego no puedas salir. No, yo qué sé, bueno, a ver, nadie va a irse a meter ahí así a lo loco, ¿no? Pero la experiencia, bueno, ya te digo, para mí resultó muy positiva, muy enriquecedora, no sé. Y quizás rayante también, porque he buscado esa sensación después, en otros momentos, y no la he encontrado, tío. Quizá porque no ha sido tan intenso el dolor o la situación, ¿no? Tan No, jodida, por así decirlo. no lo sé, yo creo que era el sitio. Y aquí voy a entrar un poco en temas de creencias y de rollos, ¿no? Pero era un cajón donde posiblemente haya muerto mucha gente. Bueno, posiblemente no, ahí ha muerto muchísima gente. Mucha Claro, gente que ha pasado mal involuntariamente, ¿no? Porque yo me metí ahí voluntariamente y yo no, obviamente no he sufrido lo que ha sufrido esa gente. Claro, yo a mí ni me han apaleado antes ni venía de pasar por otra, yo qué sé, por la Dama de Hierro, por cosas que vienes ahí ya medio descuartizado, ¿no? claro, porque es una Artesa original, no es una recreación, no es No, no, nueva, es en la real en la que moría la gente. sí, sí, exacto. Todo lo que hay allí es real. De hecho, la casa es real, o sea, la casa era el tribunal. Sí, sí, sí. Y la mazmorra que hay, que es donde te comentaría Biosca, que grabaron la psicofonía, es la real, o sea, la gente moría allí dentro. Claro, claro. La verdad que creyendo o no en esto de las psicofonías, no me extraña que si en algún sitio se pueden grabar, se graben ahí, con toda esa historia que hay detrás. Es alucinante, además se respira, quiere decir, que tú cuando entras allí se respira el dolor y se respira la muerte. Eso hay algo que, no sé si este tipo de sensaciones se nos producen por temas culturales, temas de creencias, por lo que sea, ¿vale? Pero es algo que se experimenta y además cuando he ido con gente allí, cuando hemos estado con el equipo previamente a la acción, a grabarlo y hacerlo y tal, todos hemos salido cuando hemos ido a ver el sitio y el espacio y tal. Ostras, aquí hay sensaciones raras, ¿sabes? Hay algo que todo el mundo coincide que, ostras, este sitio da grima, leche. Sí, sí, sí. Algo tiene que haber. Se habla mucho siempre de que ese tipo de sitios se queda alguna energía negativa impregnándolo todo y que cuando entramos, mucha gente, sobre todo, aunque nosotros lo sintamos, la mayoría de la gente común, por así decirlo, luego hay gente incluso que te puede describir qué tipo de cosas han pasado allí, etcétera, que es más sensible a ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ahí está, la cuestión es creérnoslo o no creérnoslo, pero sí es cierto que puede haber algo ahí entre Que esas la paredes. sensación es real, las sensaciones son reales. Yo no te digo de dónde provengan, pero bueno, la energía es tan real como la energía misma, ¿no? Estabas hablando, Alfred, de dolor, del dolor y de la muerte que se respiraba en esas paredes, y es que tú, el dolor y la muerte son habituales compañeros tuyos en lo que haces normalmente, ¿no? Cuéntanos de todos los espectáculos que tienes, pues a ver si nos puedes dar algunos ejemplos de cuáles son, o los que te sueles enfrentar más al dolor y a la muerte, o en los que por alguna cuestión quizá que escape a lo que suele ocurrir, pues hayas tenido que afrontar más dolor o más peligro de muerte. Mira, te voy a decir, porque no tiene por qué, un escapista no tiene por qué estar relacionado con el dolor, ni mucho menos. Lo que pasa es que son de esos acontecimientos que se me han ido dando en la vida. Con 16, 17 años tendría por ahí, el padre de mi colega Roberto, nos invita a comer un sábado a una finca donde hacían cacerías y tal. Y nos vamos Roberto y yo con él a esta finca a comer y a pasar allí en la finca y tal. Cuando terminamos de comer, nos juntamos con otros chavales que habían allí en esta finca y nos vamos detrás de las casas, de los caseríos que había y el rollo este, y vemos que están haciendo allí una especie de obra. Había unas zanjas, había botellas de estas de los soldadores que pesan un montón. ¿Sabes lo que te digo? Esto que tiene oxígeno y gases para los sopletes, para soldar o este rollo, ¿no? Sí, sí. Entonces, había allí unas eslingas y unas series de cuerdas y unas historias
y le digo, veo todo el planteamiento, claro, y yo pues le digo a mi colega, oye, Robert, átame, porque claro, yo hablaba, pues a lo mejor llevaba una baraja de cartas en el bolsillo, mis enreos, ¿no? Para hacer, siempre llevaba alguna cosa, para hacer algún truco, tal. Estábamos con los chavales, habría hecho algún juego y tal, y luego ya para coronarme digo, pues ya está, aquí hago un número de escapismo yo. Según vi el planteamiento, pues se prestaba a ello. Claro. Entonces le digo, átame a la botella esa. Este fue mi planteamiento, ¿vale? Átame, me abrazo a la botella con la botella en la espalda, echo los brazos hacia atrás, me atas, digo, y yo pensando, digo, y para escaparme, esto no se lo contaba, ¿no? Lo pensaba yo, digo, ahora me escapo de aquí, ¿cómo? Voy arrastrando la botella hasta la zanja, la botella se desliza por detrás de mí, se cae en la zanja, entonces yo ya libero mis manos, me las paso por debajo de las piernas, me las traigo adelante y me desato. Ese fue el planteamiento mío, ¿vale? Interno. Sí, lo que pensabas que ibas a hacer. Lo que sucedió fue que Roberto me ató las manos a la botella. Al flexionarme y llenarme la botella, yo no pensaba que esa botella iba a poder arrastrar mi peso. Por lo tanto, me tiró en la zanja y en vez de deslizarse la botella, yo caí con la botella y la botella cayó encima mía, me reventó el pulmón izquierdo. Me hizo un neumotórax. Sí. ¿Cuánto debía pesar eso? Pues no sé, pero pesaba más que yo la botella, ¿eh? Madre mía. Y era casi tan alta o quizás un poquito más alta que yo. Eran botellas de estas largas. Sí. Vamos, que escapaste de allí, pero en ambulancia. No, espérate. El dolor fue brutal. Me sueltan, nos venimos, yo aguantando y callado, ¿eh? Yo aguantando tela. Pasé 2 días en mi casa aguantando tela. Yo no dije ni mu de esto. Joder, eres un tío duro, ¿eh? Claro, hasta que ya no podía más y ya le digo a mi madre que me lleve al médico, que tengo un dolor en el pecho que no puedo mover el cuello. Ya el cuello no se movía bien y tal. Yo aguanté al máximo pues, para haberme dado algo, porque he sido muy inconsciente siempre. Sí, pues menos mal que al final decidiste ir al médico. Claro, pero ya no me podía mover, ya estaba imposibilitado del todo. Entonces, claro, cuando llegamos al médico, el tío me ausculta y le dice a mi madre, no, fuimos al ambulatorio, ¿no? Al médico de cabecera, me ausculta y me dice, no, vaya al hospital porque por lo que se ve el pulmón izquierdo no funciona. Y ya cuando llegamos al hospital me hacen una placa en el pecho, pues tú verás. Hay que perforar para sacar el aire, en fin. Eso determina, David, que a partir de ese instante, hasta los 25 o 26 años, he tenido como 30 procesos de estos con el pulmón. Tengo como 20 o 30 taladros al pecho. Vaya. 2 operaciones, sí, no lo dejé recuperar bien, ¿vale? Porque luego hacía apnea también en verano, las piscinas, entrenamiento de apnea. Por lo que sea, eso no ha cicatrizado bien. Se me han ido repitiendo, bueno, he tenido varias operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que una operación donde te abren, intercostal, te abren las costillas, eso a mí me ha producido muchísimo dolor, muchísimo. Normal. Entonces, he tenido que aprender, claro, y te cortan todos los nervios intercostales, que eso no se recupera en muchísimo tiempo. De hecho, a mí no se me ha recuperado nunca. El lado izquierdo, David, yo me toco por debajo del pectoral izquierdo, así las costillas y tal, y yo no tengo la sensación de tocarme igual que en cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Noto como calambres, como pinchacitos, como una presión, pero no tengo el tacto normal, ¿no? No es lo mismo, eso no ha quedado nunca bien. Entonces, he tenido que aprender a controlar el dolor y todo esto, y al final pues se ha ido convirtiendo como un reto también para mí, ¿no? Hacer cosas que me produzcan dolor para ver si lo controlo. Madre mía, a cualquiera se le habrían quitado las ganas de escaparse y de continuar haciendo este tipo de cosas después de esta experiencia que nos estás contando, pero a ti al revés, a ti te entran más ganas. Pues, oye, llámame gilipollas. No, al contrario, oye, tienes una capacidad para enfrentarte al dolor y para sobreponerte a este tipo de, digamos, de tragedias que más quisieran muchos. Es envidiable. Bueno, no sé cómo interpretarlo, ¿vale? Sí, pero me pone, me mola planteármelo como un reto e intentar superarlo, ¿no? A ver, pues también te digo una cosa, David, cada vez menos, ¿eh? A lo mejor te vas haciendo mayor, le pasa a todos, también le pasó a Houdini, pero vamos, que esa capacidad que tienes para superarte a ti mismo y para continuar y para darlo todo es envidiable y yo desde luego desde aquí te digo que que eres un héroe. Bueno, tampoco tanto, pero bueno, sí, bueno, no sé, son actitudes, ¿no? Formas de ser, no lo sé. A mí
la verdad que me ha marcado, ¿vale? Quiere decir que ha sido un poco mi forma, mi modo de operar en la vida. Todo lo que se ha torcido, pues intentar enderezarlo o enfrentarte, pero incluso plantearlo tú como un reto, ¿no? A superar, decir, venga, pues vamos a por más. Turn off the light, take a deep breath and relax. Pues Alfred, si te parece, vamos a dejarlo aquí para no extender mucho el programa, pero yo te animo a que vuelvas y en el siguiente programa nos sigas contando porque quedan muchas preguntas en el tintero y seguro que vamos a sorprendernos muchísimo más contigo. Oye, pues perfecto, yo encantado. Pues Alfred, un abrazo muy grande y muchísimas gracias. De verdad que ha sido una maravilla tenerte con nosotros y bueno, te veo dentro de nada estamos de vuelta. Un abrazo. Un abrazo grande. Y hasta aquí, ya sé que siempre digo lo mismo, permítanmelo, este episodio de Soles Lejanos 2.0. Se me ha quedado grabada la imagen de esa cruz escrita sobre el pecho de Alfred, con los atisbos de luz que entraban en esa máquina de sufrimiento ideada por la Inquisición. Imagínense aguantar 24 horas sin poder moverse, en una posición tremendamente incómoda y contemplando solo eso, una cruz de luz que se dibuja en tu pecho. Si como yo se han quedado con ganas de escuchar más, sepan que Alfred Kobami regresará en el próximo programa para contarnos, por ejemplo, cómo logró escapar del interior de una hormigonera en marcha que estaba completamente sellada por una tapa que contenía 2 agujeros por los que únicamente sobresalían sus manos atadas por unas esposas. Hormigonera, por cierto, estaba llena de cemento, o la forma en que se preparó para lograr salir de un ataúd enterrado sobre 17 toneladas de arena. Se pudo ver en Telecinco, pero lo más curioso no es cómo logra salir del ataúd, sino lo que viene después, la manera en que consigue moverse bajo el inmenso peso de la arena para alcanzar la superficie. Todo esto y más, como ya les digo, en el siguiente programa. Por lo pronto, nunca olviden que miles de soles lejanos no disipa la noche. Lo decía Antonio Porcia, lo decimos ahora nosotros. Les espero en el próximo programa. ¡Hasta pronto!